Que la llenura del Espíritu de Dios sea sobre su vida y sobre toda su familia. Desde Fuego de Dios Ministerios les saludamos, suplicándole a nuestro Dios eterno que la protección, que su gracia siempre esté sobre su casa. En esta oportunidad queremos iniciar una serie de unos 3 o 4 mensajes y hemos titulado a esta serie Rendir Cuentas. Y hoy queremos iniciar con el número 1 que hemos titulado Capacidad. Pero cuando hablamos de rendir cuentas, a todos nosotros nos gusta pedir cuentas, pero no a todos les gusta rendir cuentas. Muchos se ponen a pensar, especialmente los niños o bien jóvenes, cuando mamá los envía a hacer alguna compra, alguna tienda, alguna barrotería y le dio cierta cantidad de dinero, compró todo, pero quedó ahí un vuelto, decimos nosotros, de ese dinero que le dio. Por lo regular, ese vuelto lo agarra el niño o el joven, compra alguna su golosina, algún su refresco en ese lugar, y si quedó algo todavía, pues se lo guarda, se lo queda. Pero hay mamás donde vienen y traen a su hijo, le dicen, mira, ¿qué compraste? Compré leche, compré tortillas, compré golosinas y empieza a hacer cuenta. Ah, muy bien, te di tanto, me tenés que regresar de vuelto cierta cantidad. Lo estoy ilustrando de esta manera porque en aquel día nuestro Dios también nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros qué fue lo que hicimos con todo lo que Él nos dio, con todo lo que Él nos ha proporcionado. Déjeme decirle que Él nos ha dado vida, Él nos ha dado sabiduría, nos ha dado conocimiento, nos ha dado el entendimiento, la inteligencia, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades y tantas cosas que Dios nos ha dado, nos ha dotado a nosotros para que la pongamos en práctica en su reino, para que utilicemos todo ese arsenal de bendición que hemos recibido de parte de Él y generar aún más y más para su gloria. De eso queremos hablar hoy. ¿Cómo es que Él nos ha dado tanta bendición en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, también en inteligencia, como acabo de mencionar? Y todo eso, talento, dones y habilidades, Él quiere que lo multipliquemos para su gloria. Ahora, para este ejemplo de capacidad, nos vamos a remitir al libro de Mateo, en el capítulo 25, dice en el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Quiero detenerme acá un momento para ver la palabra capacidad. Si nosotros vamos a la concordancia Strong, vemos que no aparece la palabra capacidad, pero dice facultad. Y en el griego 14:11 de la concordancia Strong, facultad significa dunamis. Y uno de los significados que tiene es capacidad. Asimismo, fuerza, poder milagroso, eficacia, poderosamente, impetuoso, maravilla, milagro, potencia, potestad. Eso significa la palabra facultad. Por eso, en el versículo 15, vuelvo a repetir, dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue
lejos. Aquí nuestro Señor Jesús está dando este ejemplo. ¿Cómo es de que Él está confiando en estos tres siervos, en estos tres personajes? En otras versiones dice que llamó a tres de sus trabajadores, a tres de sus obreros. Quiere decir que para ejemplo de esta parábola, este personaje no solo tenía a tres siervos, eran muchos, eran cantidades, pero de esos muchos, de esa cantidad grande, él escogió a tres y a ellos tres les encomendó, les dio su confianza, les entregó su dinero para que ellos los multiplicara. Pero vuelvo a repetir esta palabra. Dice que a cada uno de ellos le dio según su capacidad. Déjeme decirle que todos nosotros tenemos capacidad. Nadie puede decir que no tiene capacidad para hacer cualquier cosa, cualquier obra o emprender algo. Como mínimo, escuche bien esto y se lo profetizo en el nombre de Jesús porque está en la Biblia. Como mínimo usted tiene un talento, pero Dios quiere que no tenga un talento. Dios quiere que pueda tener dos. Pero el deseo de Él es que usted llegue a tener cinco. Pero vuelvo a repetir, de que tiene alguna capacidad, sí lo tiene. Lo bonito es descubrir esa capacidad que Dios le ha dado a usted para multiplicarlo, para generar aún más. Sigue diciendo, estamos en Mateo capítulo 25, en el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué pasó con el que recibió 5 talentos? ¿Qué pasó con el que recibió 2 talentos? La Biblia dice que fue e inmediatamente se puso a trabajar, inmediatamente se puso a generar. Dios quiere que toda persona que tenga esa presencia del Espíritu de Dios, que inmediatamente nos pongamos a trabajar para ganar más almas para el reino de Dios, con esa capacidad que Él nos ha dado. Inmediatamente tenemos que activar, tenemos que movilizarnos, tenemos que trabajar, tenemos que generar, tenemos que multiplicar, tenemos que ser productivos para que lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios, nosotros lo multipliquemos y que cuando Él venga, porque Él va a venir, se lo vuelvo a decir, mi Jesús va a venir una vez más acá a la tierra y nos va a pedir cuentas a cada uno que hicimos con todo lo que Él nos dio. Es muy importante que tomemos en cuenta que lo que recibimos tenemos que activarlo inmediatamente. El que recibió 5 y recibió 2, no hubo necesidad de estarlos rogando, de estarlos empujando para que trabajaran para el reino de Dios. Ellos actuaron inmediatamente. Como decimos acá en Guatemala, el caldo, la sopa, se toma caliente. Y ellos lo pusieron en práctica. Qué bueno por todo ello. Pero en el versículo 18 dice de esta manera: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dese cuenta que los primeros 2 dice que fueron y negociaron, trabajaron,
activaron. Pero el que había recibido uno, ¿qué hizo? Fue, pero cavó en la tierra y ahí depositó, enterró lo que había recibido. Esto me recuerda a aquel pasaje que mi Señor Jesús dijo que nadie agarra una lámpara y la coloca debajo de la mesa o debajo de una cama. La lámpara se agarra y se pone sobre algo para que ilumine y alumbre todo ese lugar. Esta persona puso en práctica esa parábola, pero lo contrario, esa luz que le habían dado él, la puso debajo de la mesa, la puso debajo de la almohada, lo enterró, no hizo igual que sus otros dos compañeros. Vuelvo a repetir, los tres tenían capacidad. Y es que Dios nos va a encomendar a nosotros misiones muy bonitas. Él, de todas maneras, nos ha dado esa su confianza para que en su nombre nosotros seamos productivos en lo que hemos recibido de parte de Él. Sea lo que la persona ejecute o no ejecute con las dádivas, con esos dones, con esos talentos que Dios ha dado, va a tener su recompensa. Recompensa para bien o recompensa para amonestación. Seguimos en el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí el que había recibido 5 con que recibió 2 talentos, lo multiplicaron al 100%. ¿Qué le dice su señor? Empieza diciéndole bien. En otras palabras, eres bendito, eres bienaventurado. Pero luego agrega la siguiente palabra: buen siervo y fiel. Es que sabe, Dios va a bendecir la fidelidad de cada siervo. Dios va a bendecir esa fidelidad para con él, para su obra, para lo que hicieron acá en la tierra, y cuando Él venga va a recompensar esa fidelidad. Pero además de eso le dice: sobre lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero agrega esto: ven, y que dice, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, he preparado un banquete para ti. He preparado una fiesta para ti. Todo lo que hiciste mientras yo no estuve, te confié muchas cosas. Veo que me has respondido muy bien. Veo que no me has defraudado. Por lo tanto, mereces ser gratificado. Mereces que te honre. Mereces que te dé más de lo que tú me has dado. Entra conmigo a esta fiesta, a este banquete que he preparado para ti. Mire qué bonito esto, qué gesto más grandioso de nuestro Señor. Él está preparando esos banquetes, Él está preparando esa alegría, esa fiesta para gratificar a todo aquel que le ha sido fiel en todo tiempo y en todo momento. Pero existe este pero. El versículo 24 empieza diciendo de esta manera: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge en donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo
y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Ahí se recuerda que a los dos primeros les dice bien, pero a este le dice siervo malo, pero también le agrega la palabra negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mire lo que dice, quitadle. Aquí le está dando una orden a sus verdugos, a sus ángeles. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Versículo 29, preste la atención a esto, por favor. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero recordarles lo siguiente, que a estos tres personajes que estamos viendo en este ejemplo, los tres fueron capacitados. Por mucho tiempo estuvieron ahí con su Señor. Por mucho tiempo recibieron esas clases de discipulado. Era gente de confianza. Era gente que estaba muy cercano a nuestro Señor. Me pongo a pensar como algo paralelo. Póngale, estaba Pedro, Juan y Jacob. Eran tres los que siempre estaban a la par de mi Jesús. No estoy diciendo de que estos tres tienen que ver con este ejemplo de los talentos, no. De una manera paralela a este ejemplo, le estoy mencionando a estos tres personajes, pero vuelvo a repetir, los tres tenían capacidad. Los tres tenían el mismo entrenamiento. Los tres tuvieron al mismo jefe, al mismo maestro, al mismo mentor. Por lo tanto, ninguno de ellos podía decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. A mí no me explicaron, a mí no me dijeron, no me dieron ninguna inducción, no me dieron instrucciones, no me prepararon. No hay ninguna excusa. Los tres fueron preparados en la misma escuela. Los tres recibieron el mismo alimento. Los tres conocían a su maestro, pero lastimosamente uno de ellos no supo aprovechar lo que su Señor le había dado. ¿Por qué de que el Señor se molestó? Ahora explico lo siguiente. Hablemos de equivalencias. En el Imperio Romano, en el tiempo de mi Jesús, la moneda en curso eran los denarios. Por lo tanto, un denario era el salario de un día para un trabajador. Ubíquese usted en el país donde está y haga números. Por ejemplo, aquí en Guatemala nos ubicamos luego con la moneda quetzal. En el norte, en Estados Unidos, por ejemplo, sería el dólar. En Europa sería los euros y así en cada país. Ubíquese en el país donde usted está. Repito, un denario era el salario de un día para un trabajador. Ahora, 6,000 denarios representaban de 15 a 20 años de salario para una persona normal. Pero aquí vamos a lo siguiente. Un talento, probablemente 6,000 denarios era lo que costaba. Eso significa que a la persona que le dieron un talento, le encomendaron el salario, el sueldo de un trabajador para 15 a 20 años. Mire qué confianza la que él tenía. Al que recibió 5, le confiaron el salario de una persona, el que recibió 5, para 75 o 100
años de trabajo. 2 lo aprovecharon, 1 no lo aprovechó. Pero vayamos rápidamente al libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo del 1 al 11, habla ahí de aquella pesca milagrosa que obtuvo Pedro cuando mi Jesús estaba en esa barca. Todos sabemos la historia. Viene Pedro, obedeció a mi Jesús, tiró la red y dice que agarró gran cantidad de peces al tal punto que dice que su red se rompía. Llamó a otra barca. Ambas barcas fueron llenas de todos esos peces. Pero ¿qué pasó con esas barcas? Se estaban, ¿qué? Hundiendo. 2 cosas. La red de Pedro se rompió. La barca donde estaba Pedro y la de los otros compañeros se estaba, ¿qué? Hundiendo. Eso da a entender que Pedro no tenía la capacidad, no estaba preparado para toda esta bendición. Pero ¿qué hizo Pedro? Todos sabemos la historia. Dejó todo lo que tenía y siguió al que le dio esa bendición. Y Pedro estuvo con mi Jesús 3 años y medio recibiendo clases, recibiendo instrucción, recibiendo también amonestaciones. Pero ahí estaba Pedro, porque él reconoció de que se estaba hundiendo con esa bendición. Déjeme decirle que viene un tiempo de bendición, vienen milagros sobrenaturales financieros. Escuche bien esto, personas que tienen el deseo de poner una empresa, Dios va a dar la capacidad para que la ponga y eso se extienda aún más. El que tiene negocios, el que tiene empresas, van a empezar a multiplicar lo que tiene. ¿Por qué? Porque le creen a Dios, le son fieles a Dios y sobre lo poco ustedes son fieles, Él los va a premiar sobre lo mucho. Pero Dios dejó este ejemplo de esta persona que fue negligente, que no aprovechó. Cuidado con eso, pero primero hay que tener esa capacidad. Esa capacidad, ¿cómo se va a obtener? Definitivamente amando a Jesucristo, definitivamente sirviéndole a Él. Esa capacidad, ¿cómo se va a obtener? Siéndole a Él fiel con su servicio, con sus diezmos, con sus ofrendas, siéndole fiel, vivir en santidad. En otras palabras, honrar a nuestro Señor con todo lo que recibimos. Eso se adquiere buscando la presencia de Dios. Entonces, Él nos va a dar aún más esa capacidad para cuando venga toda esa bendición no nos va a hundir, todo lo contrario, vamos a aprovechar esas bendiciones porque hemos recibido de mi Señor esa capacidad para ser buenos administradores. Pedro reflexionó inmediatamente. Él dijo, si yo me quedo con esta bendición, voy a aprovechar todo eso, sí. Pero ¿cuánto tiempo? Unos años y después me quedo sin nada y me voy a morir. No, no, dijo Pedro. Mejor me voy voy a seguir, voy a servir al que me dio toda esta bendición, a Jesucristo. Pedro permitió y se dejó capacitar. Mire qué importante. Y Jesús le entregó muchos talentos a Pedro. Pero después de que mi Jesús fue a la cruz y mi Jesús resucitó, se repite otra vez la historia de la pesca. Pero en este caso, usted puede ir al libro de Juan, capítulo 21, verso del 1 al 14. Usted lo puede leer despacio en su casa. Yo le voy a dar acá nada más un resumen de eso. Después de que mi Jesús resucitó, estaba a la orilla de la playa, tenía ahí unas brasas, pero le dice a Pedro, hey, tiren la red al lado derecho, y pescaron, dice, 153 peces. Pero la red que tenía Pedro no se rompió. ¿Qué indica eso? Que Pedro ya estaba preparado. Pedro ya estaba capacitado para esa bendición. En el ejemplo anterior vimos cómo es de que Pedro su red se rompía. Esto daba a entender
que no estaba preparado, no tenía la capacidad para toda esa bendición. Pero después de estar 3 años y medio con mi Jesús, a los pies del gran maestro de maestros, Pedro tenía esa capacidad para muchas cosas. Dios quiere que nosotros tengamos esa capacidad. El anhelo de mi Señor, que tengamos esos 5 talentos, que siempre estemos dispuestos a escuchar su voz, que siempre estemos dispuestos a obedecerle a Él, que siempre estemos dispuestos a decir: he aquí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando la persona se doblega, cuando la persona viene y definitivamente le dice: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras hacer, esa persona ha adquirido esa capacidad para reconocer que todo lo que posee, que todo lo que tiene, ha sido un favor de parte de nuestro Dios. Este es el momento para que usted se acerque al que da esos talentos. Hay que luchar, no para recibir uno, aunque uno es bendición, no para recibir dos, aunque dos es bendición, pero sí para recibir 5. ¿Por qué? Porque mientras más tengamos, vamos a trabajar más, se nos va a demandar más, porque escrito está: al que más se le dio, más se le va a demandar. Pero si Él nos da más, es porque sabe que tenemos esa capacidad que Él nos ha dado para multiplicarla, para generar aún más, para tener en sobreabundancia. Prepárese, 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 porque mi Señor le está llamando para entregarle su confianza, para entregarle esos 5 talentos, para que usted lo multiplique, para entregarle esos 2 talentos, para que usted lo multiplique, porque usted ya tiene un talento. Dios lo que espera de usted es que usted vaya e inmediatamente empiece a generar, empiece a multiplicar lo que Él le ha dado. Invite a personas que no conocen de Jesucristo. Invite a personas que en un tiempo fueron cristianos, pero se enfriaron, se apartaron. Vamos, vaya con ellos, háblele de mi Jesús, tráigalos de nuevo a casa. Eso significa estar multiplicando esos talentos. Y de esa misma manera, ahí en su trabajo, ahí en su estudio, en su empresa, en su negocio, Dios quiere que usted genere aún más, que usted multiplique esas bendiciones, esas finanzas, para honrar al que le está dando esos talentos. Sin el que da esos talentos, sin el dueño del oro y de la plata, no podemos hacer nada. Por lo tanto, hay que venir a esa fuente de riqueza. Hay que venir a esa fuente de vida. Esa fuente de vida se llama Jesucristo. Yo le invito que ahí donde está, acérquese a Jesús. Entréguele su inteligencia. Entréguele esa sabiduría que Él le ha dado. Entréguele todo lo que usted posee. Hágalo de todo corazón. Y si usted hoy quiere conocer al que da esos talentos, ahí donde está, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, ahora entiendo que tú das la vida, que tú das la inteligencia, que tú das la sabiduría, que tú das el poder para hacer la riqueza. Señor Jesús, la riqueza más grande que yo quiero tener es que tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que tú gobiernes mi vida y que a partir de este momento yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida para cuando yo muera pueda estar contigo por la eternidad, y que a partir de hoy la presencia de tu Espíritu Santo esté sobre mí. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme felicitarle. Esta es la mejor decisión que pudo haber tomado en toda su existencia.
déjeme felicitarle, déjeme decirle que hay fiesta en los cielos por medio de los ángeles de mi Señor, porque hoy usted pasó de la oscuridad a la luz, pasó de muerte a vida, pasó de maldición a bendición. Le animo en el nombre de Jesús, que si usted vive aquí en Guatemala y está cerca de nuestra iglesia Fuego de Dios Ministerio, búsquenos y será un placer tenerle allí. Pero si usted está retirado, busque una iglesia donde prediquen el verdadero amor de Jesús, que predican a nuestro Padre y que den gloria al Espíritu Santo. Le bendigo y seguimos orando por usted.